8 de febrero de 1944, Atlántico Norte, 400 millas al oeste de Irlanda. El comandante Hans Joachim Hesse observaba el indicador de profundidad del U-238 pasar los 80 metros. Arriba, en algún lugar de la oscuridad, los sonidos de hélices se multiplicaban. No era el ritmo constante de un convoy, sino algo diferente, algo que cazaba. Hesse había sido comandante de submarino durante 18 meses, tiempo suficiente para conocer la diferencia entre barcos mercantes y buques de guerra, entre patrulla rutinaria y peligro mortal. El rostro del operador de hidrófono lo decía todo. 3 firmas de hélices moviéndose en un patrón, buscando. «Saben que estamos aquí», dijo Hesse en voz baja. Lo que no sabía, lo que ninguno de los 48 hombres a bordo del U-238 podía saber, era que habían tropezado con el campo de caza de la fuerza antisubmarina más letal del Atlántico, y el hombre que la dirigía desde el puente del HMS Starling había estado esperando exactamente este momento. El capitán Frederick John Walker tenía 47 años ese invierno y había pasado los últimos 4 años perfeccionando el arte de matar submarinos. No solo hundirlos, sino cazarlos con una brutalidad sistemática que había hecho que su nombre fuera susurrado con terror en cada base de submarinos, desde el Orient hasta Bergen. Su segundo grupo de apoyo, 6 barcos trabajando como una manada coordinada, había desarrollado tácticas que dieron la vuelta a las tornas contra las manadas de lobos alemanas. Ahora los cazadores estaban siendo cazados, y estaban a punto de tener la peor noche de la guerra. Walker estaba en el puente del Starling mientras el operador del ASDIC anunciaba distancias. La corbeta clase Black Swan, modificada, cortaba el oleaje del Atlántico, su mortero antisubmarino Hedgehog, cargado y listo. A su alrededor, en formación precisa, sus otros barcos se movían por la oscuridad. HMS Wild Goose a estribor, HMS Woodpecker a babor, HMS Magpie y HMS Wren cubriendo los flancos, HMS Kite explorando adelante. Habían captado el primer contacto 1 hora después del atardecer, un submarino intentando acercarse al convoy SL-147. Pero Walker había aprendido algo que la mayoría de los comandantes de escolta aún no habían comprendido. Donde había un submarino, generalmente había otros. Los alemanes cazaban en manadas. Él también lo haría. «Contacto firme», informó el operador del ASDIC. «Distancia 1200 yardas, moviéndose de derecha a izquierda». Walker no se movió. Tenía las manos apoyadas en la barandilla del puente, los ojos escaneando el agua oscura. Había realizado más de 200 ataques contra submarinos. Conocía sus patrones, sus evasiones, sus movimientos desesperados. Los conocía mejor de lo que la mayoría de los comandantes de submarinos se conocían a sí mismos. «Todos los barcos», dijo por la radio, «aquí Starling, ejecuten Buttercup». Era su propia táctica. La había nombrado él mismo, como todos sus patrones de ataque. Buttercup significaba un ataque coordinado con cargas de profundidad desde múltiples ángulos, forzando al submarino a elegir entre amenazas igualmente letales. Sin ruta de escape, sin dirección segura. A bordo del U-238, Hesse escuchó los sonidos de las hélices acelerarse. Luego más se unieron a ellos. Había enfrentado cargas de profundidad antes. Había sobrevivido a 3 ataques en el último año. Pero esto se sentía diferente. Los sonidos se coordinaban, convergiendo como lobos, cerrando el cerco sobre una presa herida. «Todo adelante», ordenó. «Llévela a 200 metros». Las primeras cargas de profundidad detonaron a 150 metros. El sonido estaba más allá de toda descripción. No era una explosión, sino una fuerza física que parecía comprimir todo el barco. Las bombillas se hicieron añicos. Los hombres cayeron. El casco chilló. El aislamiento de corcho llovió desde arriba. Luego llegó el segundo patrón, más cerca esta vez. Las luces se apagaron. La iluminación de emergencia parpadeó, pintando todo de rojo. Alguien estaba gritando. El indicador de profundidad estaba agrietado pero aún legible. 210 metros, más allá de la profundidad nominal del barco. El casco gemía continuamente ahora. Un sonido como el de algo vivo sufriendo. Otro patrón de cargas de profundidad,
aún más cerca. El barco se sacudió como algo vivo. Una tubería estalló, rociando agua por la sala de control. La aguja del indicador de profundidad seguía cayendo. 230 metros. El casco de presión estaba clasificado para 220. «Soplen todos los tanques», ordenó Hesse. «Superficie de emergencia». No tenía opción. Quedarse abajo y la presión los aplastaría. El barco estaba muriendo. Mejor enfrentar los cañones que esto. El aire de alta presión rugió en los tanques de lastre. El barco se estremeció, vaciló, luego comenzó a subir. En el puente del Starling, Walker observaba el rastro del Asdic. El submarino estaba subiendo exactamente como había calculado. Había aprendido que si los lastimabas lo suficiente, tenían que salir a la superficie. Y una vez que salían a la superficie, estaban acabados. «Todos los cañones», dijo con calma, «prepárense para atacar submarino en superficie». El U-238 emergió a la superficie a las 22:47. El agua chorreaba de su torre de mando. La escotilla delantera se abrió de golpe y los hombres comenzaron a salir a toda prisa, desesperados por aire después del infierno de abajo. Tuvieron quizás 15 segundos antes de que los cañones los encontraran. Los cañones de 4 pulgadas del Starling abrieron fuego a una distancia de 800 yardas. El primer proyectil golpeó la torre de mando. El segundo golpeó el casco de presión justo después de la torre. El tercero golpeó el cañón de cubierta, matando a la tripulación que intentaba armarlo. Hesse llegó al puente justo cuando el cuarto proyectil impactó. Nunca lo sintió. La explosión lo lanzó al mar, ya moribundo. A su alrededor, el U-238 se estaba hundiendo, su proa levantándose mientras el agua inundaba la popa. Los hombres saltaban, nadaban, se ahogaban en el gélido Atlántico. El barco se hundió a las 22:51, 4 minutos después de salir a la superficie. De su tripulación de 48, 17 sobrevivieron para ser sacados del agua por el Wild Goose. Walker ya se estaba moviendo hacia el siguiente contacto porque el Asdic había captado otro submarino 3 kilómetros al norte y este había escuchado morir al U-238. Este sabía lo que venía. El Oberleutnant zur See Hans Joachim Fehr comandaba el U-734. Tenía 26 años, en su tercera patrulla, y acababa de escuchar destruir a otro submarino. Los sonidos habían viajado por el agua con perfecta claridad. Las cargas de profundidad, el casco rompiéndose, las detonaciones finales mientras se hundía. Ahora los sonidos de las hélices se acercaban a él. «Marcha silenciosa», ordenó. Todo el equipo innecesario apagado. Velocidad mínima. El barco quedó en silencio. Los hombres respiraban superficialmente. Nadie se movía a menos que fuera absolutamente necesario. Cada sonido podía traicionarlos. En la sala de control, iluminada solo por luces rojas de emergencia para ahorrar las baterías, Fehr observaba el rostro del operador de hidrófono. El sonido de las hélices circulaba, buscando. Paciente. Walker había aprendido la paciencia. Al principio de la guerra había sido demasiado agresivo, demasiado rápido para atacar. Ahora sabía mejor. Ahora esperaba. Dejaba que el comandante del submarino cometiera el primer error. Dejaba que el miedo se acumulara hasta que alguien hiciera algo estúpido. Permaneció en el puente del Starling bebiendo té de una taza desportillada mientras sus barcos se movían en un patrón lento alrededor del contacto. Sin atacar, solo escuchando, esperando. Pasó 1 hora, luego 2. Dentro del U-734, el aire se estaba viciando. El dióxido de carbono se acumulaba. Los hombres tenían dolores de cabeza. Se sentían mareados. Las baterías se estaban agotando. No podían quedarse abajo para siempre. A las 1:23, Fehr tomó su decisión. Se alejarían sigilosamente a velocidad mínima, poniendo distancia entre ellos y los barcos británicos. Luego, cuando estuvieran despejados, saldrían a la superficie para recargar las baterías y renovar el aire. «Adelante despacio», susurró. «Rumbo 270». Los motores eléctricos se activaron con apenas un susurro. El barco comenzó a moverse. En el Starling, la voz del operador del Asdic fue calmada. «Contacto moviéndose, señor. Rumbo 270. Velocidad aproximadamente 3 nudos». Walker sonrió. Ahí estaba.
El error. Todos los barcos, dijo, ejecuten Raspberry. Raspberry era más simple que Buttercup. Significaba perseguir y matar. No se necesitaba coordinación elegante. Solo acosar al bastardo hasta el final. Fer escuchó los sonidos de las hélices acelerarse, todos convergiendo en su posición. Se había delatado, y ahora venían. «¡Todo adelante!», gritó. «Llévela a fondo, 200 metros». Pero el U-734 era más viejo que el U-238. Sus motores estaban cansados. Sus baterías estaban débiles. No podía superar a los barcos sobre él, y no podía quedarse abajo lo suficiente para esconderse. El primer patrón de cargas de profundidad impactó a la 1:47, lo suficientemente cerca como para tirar a los hombres al suelo. El segundo patrón, 2 minutos después, fue más cerca. El tercero agrietó el casco de presión. El agua comenzó a rociar a través de una costura en el compartimento delantero. «No podemos quedarnos abajo», informó el ingeniero jefe. «El casco no soportará otro patrón». Fer tenía 26 años. Se había unido a la Kriegsmarine creyendo en la victoria, en la superioridad de las armas alemanas, en el triunfo inevitable del Reich. Ahora estaba a 200 metros bajo el agua en un barco que hacía agua siendo cazado por un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos antes de que los hiciera. «Superficie», dijo. «Prepárense para abandonar el barco». El U-734 salió a la superficie a las 2:03. Los cañones del Starling ya estaban entrenados en el lugar. La primera salva impactó antes de que la escotilla de la torre de mando estuviera completamente abierta. La segunda salva golpeó el casco de presión en medio del barco. La tercera detonó los torpedos en la sala delantera. La explosión iluminó la noche. El U-734 no se hundió, se desintegró. Cuando el destello se desvaneció, no quedaba nada más que escombros, aceite y hombres gritando en el agua. El Wild Goose se acercó para recoger supervivientes. Encontraron 9 hombres vivos. Fer no estaba entre ellos. Walker revisó su reloj. Las 2:15. Habían estado en puestos de combate durante 7 horas. Sus barcos habían hundido 2 submarinos. Sus hombres estaban exhaustos. Lo sensato sería retirarse, dejar que las tripulaciones descansaran, reanudar la caza al amanecer. Pero el Asdic había captado un tercer contacto. Este era diferente. Este no estaba huyendo ni escondiéndose. Este estaba intentando atacar. El capitán Leutnant Wolfgang Zeisler comandaba el U-424. Tenía 31 años, era veterano de 23 patrullas y había hundido 11 barcos aliados por un total de 47.000 toneladas. Era bueno en su trabajo. Había sobrevivido 3 años de guerra siendo agresivo cuando otros eran cautelosos, atacando cuando otros huirían. Había escuchado morir a los otros 2 submarinos. Sabía lo que había allí afuera. Conocía las probabilidades. Atacó de todos modos. «Solución de torpedo en la escolta principal», ordenó. «Distancia 1000 yardas, velocidad 12 nudos». Zeisler levantó el periscopio de ataque durante 3 segundos. Tiempo suficiente para confirmar el objetivo. Tiempo suficientemente corto para evitar la detección. Excepto que Walker había estado esperando exactamente este movimiento. Había aprendido a lo largo de cientos de encuentros que algunos comandantes de submarinos no huirían. Los veteranos, los agresivos, los que habían tenido éxito, intentarían contraatacar, e intentarían hundir al cazador. Y cuando lo hacían, se volvían vulnerables. «Contacto a profundidad de periscopio», anunció el operador del Asdic. «Distancia 1000 yardas, acercándose rápido». «Duro a estribor», ordenó Walker. «Todo adelante a máxima. Preparen Hedgehog». El Starling se inclinó en un giro cerrado. Su ola de proa se elevó mientras aceleraba. El Hedgehog, un mortero de lanzamiento delantero que disparaba 24 bombas de espoleta de contacto en un patrón adelante del barco, ya estaba cargado. Zeisler vio girar la escolta, vio cómo aceleraba, vio desmoronarse su solución de disparo. Había sido detectado. El cazador se había convertido en cazado en cuestión de segundos. «Inmersión de emergencia», ordenó. «Todo adelante. Llévela a 200 metros». Pero estaba demasiado cerca, demasiado superficial, demasiado comprometido con el ataque. El Hedgehog del Starling
Disparó a una distancia de 300 yardas. 24 bombas trazaron un arco por el aire y se hundieron en el mar en un patrón oval, hundiéndose, espoletas de contacto armadas, esperando algo sólido. La primera bomba Hedgehog golpeó el casco de presión del U-424 justo delante de la torre de mando. La espoleta de contacto detonó 35 libras de explosivo Torpex contra acero. La segunda bomba golpeó 3 metros a popa. La tercera golpeó la torre de mando misma. El casco de presión se abrió. El Atlántico bajo presión de 12 atmósferas rugió hacia adentro. El compartimento delantero se inundó en segundos. Los hombres no se ahogaron. Fueron aplastados por la presión. Sus pulmones colapsando. Sus cuerpos pulverizados. El barco seguía bajando. 150 metros. 180. 200. Pero ya estaba muerto. El U-424 golpeó el fondo a las 2:47. No hubo sobrevivientes. En el puente del Starling, Walker observó desvanecerse el rastro de las Dick. El contacto había desaparecido. Hundido. El tercer submarino en 8 horas. A su alrededor, su tripulación estaba en silencio. Habían estado en puestos de combate desde el atardecer. Habían disparado cientos de cargas de profundidad, docenas de bombas Hedgehog, cientos de proyectiles. Habían matado 3 submarinos y aproximadamente 140 hombres. Estaban exhaustos. Walker dejó su taza de té. Estaba vacía. Lo había estado durante horas. No lo había notado. La noticia llegó al Befehlshaber der Unterseeboote, el cuartel general del Comando de Submarinos en Berlín, por señal codificada a la mañana siguiente. 3 barcos perdidos en una noche. U-238, U-734, U-424, todos en la misma área, todos ante la misma fuerza enemiga. El gran almirante Karl Donitz leyó el informe en su oficina. Era el comandante de toda la Kriegsmarine y había construido la fuerza de submarinos de 30 barcos en 1939 a más de 400 en 1944. Había creído, verdaderamente creído, que los submarinos podrían hacer que Gran Bretaña se rindiera por hambre. Podrían cortar la línea de vida del Atlántico. Podrían ganar la guerra. Ahora estaba leyendo informes como este cada semana. ¿Cuántos ha hundido ahora?, preguntó Donitz. Su oficial de operaciones revisó sus registros. 20 confirmados, posiblemente 23. 20 submarinos. Eso era aproximadamente 1.400 hombres. Una flotilla entera desaparecida. Y esto era solo un capitán británico. ¿Qué está haciendo él que no estamos preparados para enfrentar?, preguntó Donitz. No sigue la doctrina, explicó el oficial. La doctrina británica dice escoltar el convoy, quedarse con los mercantes, ahuyentar los submarinos pero no perseguir. Walker persigue, caza, usa sus barcos como una manada, de la forma en que nosotros usamos nuestros submarinos. Es paciente. Se quedará en un contacto durante horas, esperando que el barco cometa un error. Y es agresivo. Una vez que tiene un contacto, no lo suelta hasta que el barco esté hundido. Caza como nosotros cazamos, dijo Donitz en voz baja. Hubo un largo silencio. Emitan una advertencia a todos los barcos que operen en los accesos occidentales, dijo finalmente Donitz. Si encuentran al segundo grupo de apoyo, deben retirarse. No ataquen. No intenten enfrentarse. La supervivencia es la prioridad. Era sin precedentes. La fuerza de submarinos no huía. Ordenarles que huyeran de un solo capitán británico era una admisión de algo que Donitz nunca había admitido antes, que estaban perdiendo. El mensaje salió esa tarde a todos los barcos en el mar. Si encuentras al segundo grupo de apoyo, si escuchas el nombre Starling, si identificas al enemigo como la fuerza de Walker, te retiras, huyes, sobrevives. Era la primera vez en la guerra que el comando ordenaba explícitamente a sus submarinos huir de barcos de superficie. Walker nunca supo sobre la orden. Continuó cazando durante febrero y marzo, hundiendo más submarinos, refinando sus tácticas, entrenando a sus tripulaciones. Para abril, el segundo grupo de apoyo había hundido 6 submarinos más. Para mayo, el conteo era 25. Murió el 9 de julio de 1944 en el puente del Starling, no por acción enemiga, sino por agotamiento. Su corazón simplemente se detuvo. Tenía 48 años.
Había pasado 4 años en el mar, apenas durmiendo, llevándose a sí mismo y a sus tripulaciones al borde del colapso, cazando submarinos con una intensidad que lo consumió desde dentro. En el comando de submarinos en Berlín, cuando llegó la noticia de la muerte de Walker, hubo un alivio silencioso. Los alemanes no celebraban la muerte de un enemigo digno, pero sintieron alivio de que el cazador más peligroso del Atlántico se hubiera ido. Dönitz mismo supuestamente dijo: «La muerte de Walker vale más para nosotros que una docena de nuevos submarinos». Los veteranos de submarinos que sobrevivieron, los hombres que habían servido bajo Dönitz y luchado en el Atlántico, conocían la respuesta a qué había cambiado el rumbo de la batalla. La habían vivido. La habían sentido cada vez que escuchaban sonidos de hélices en la oscuridad. La respuesta era hombres como Walker, comandantes que entendieron que la tecnología y los números no eran suficientes, que cazar submarinos requería pensar como un submarino. 3 submarinos en una noche, 25 en 4 años, 1.700 hombres enviados al fondo. Los alemanes lo llamaban el asesino de submarinos. Advertían a sus comandantes sobre él, ordenaban a sus barcos evitarlo, estudiaban sus tácticas e intentaban contrarrestarlas. Y cuando murió, sintieron alivio. Esa era la medida del hombre.